Muy bien, a esta hora me acompaña mi compañera Luisa Polo aquí en el set de Noticias Caracol en Vivo. Luisa, primero, bienvenida y feliz año. Feliz año, Pablito, y a todas las personas que están conectadas con nosotros. Yo creo que una de las noticias del día, uno de los personajes del día, es el presidente de Asofondos. ¿Qué es Asofondos? Reúne los fondos privados del país, ¿no? Sí, señor, reúne los fondos privados y en medio de todos estos días que se ha hablado mucho del sistema pensional, con el aumento del salario mínimo, también con algunos cambios en la metodología que ha planteado el gobierno nacional en unas mediciones. Por eso es tan importante, voy a hablar con Asofondos, porque ellos han venido advirtiendo o han venido hablando sobre estos cambios para el sistema pensional, sobre todo en los fondos privados. El presidente de Asofondos es Andrés Velasco, que nos acompaña esta mañana para hablar de muchas noticias. Presidente, bienvenido. Buenos días a todos. Luis, a Pablo, un saludo especial. A mí me gustaría, Luisa, que arrancáramos, sabe, con el tema del incremento del salario mínimo, porque me parece que esto nos puede dar pie para irnos yendo a las otras preguntas. ¿Por qué? El incremento del salario mínimo al final queda en 2 millones, precisamente con el auxilio de transporte. Y yo quisiera saber cómo lo toman ustedes desde allí, desde Asofondos, desde los fondos privados. Pues Pablo, yo creo que hay que hablar del aumento del salario mínimo desde las consecuencias sobre el sistema pensional. Ujú. Entonces, recordemos que en Colombia en este momento tenemos un sistema pensional que tiene dos esquemas. Está el esquema público y está el privado. Hablemos primero de los efectos sobre el sistema público. El sistema público colombiano es un sistema desfinanciado, es un sistema que necesita que del presupuesto general de la nación se le giren recursos a Colpensiones todos los años para poder terminar de pagar pensiones. Cerca de 80 billones de pesos nos está costando a todos los colombianos terminar de pagar las pensiones que se pagan desde Colpensiones. Entonces, entre más alto el salario mínimo, dado que la ley colombiana obliga que la pensión más baja no puede ser más baja que un salario mínimo, entonces, entre más alta el salario mínimo, pues más alto va a ser esa erogación y pues eso básicamente es una inflexibilidad que el gobierno mismo se autoimpuso cuando decretó un salario mínimo como lo decretó. Y de aquí en adelante tendremos que hacer presupuestos generales de la nación, teniendo en cuenta que nos va a tocar poner más plata para pagar pensiones. Pensiones que tienen unos problemas de equidad muy importantes. Son las personas de mayores ingresos los que reciben esas pensiones usualmente. Solamente el 25% de la población logra pensionarse en Colombia. Entonces tiene unos efectos redistributivos que no son para nada deseables y esos son los efectos sobre el régimen público. Sobre el régimen privado, pues lo que hace el gobierno cuando sube el salario mínimo de esa forma es alejando la posibilidad de que más colombianos puedan pensionarse. Porque en el régimen privado lo que hacemos los colombianos es que ahorramos nuestra cotización, juntamos esas cotizaciones con las rentabilidades que los fondos nos consiguen, que han sido extraordinarias, del 7% por encima de la inflación en promedio de los últimos 30 años, y al final de nuestra vida tenemos una bolsa de recursos con la que compramos una pensión. Como el salario mínimo es más alto, pues esa bolsa va a alcanzar para menos pensiones y pues menos colombianos vamos a poder acceder a pensión. Entonces, esos son los efectos directos del salario, del aumento del salario mínimo sobre el mundo pensional. Lamentablemente, pensiones más bajas y menos pensionados. Presidente, en ese punto, pensiones más bajas, ¿por qué afecta esto a que la pensión de la persona que está cotizando sea más baja? Bien, entonces, en principio es menor número de pensionados, ¿cierto? Pero las personas que logran acumular o que habían logrado acumular una bolsa para comprar un futuro, una pensión vitalicia por encima de un salario mínimo, cuando van a ir a negociarla con la aseguradora, pues va a resultar más baja porque esa pensión se va a ir deslizando hacia el salario mínimo y hay que eh, pues tener suficientes recursos para poder pagar ese salario mínimo en mediano y largo plazo porque ese salario mínimo pues es mucho más alto de lo que se pensaba en un principio. Presidente, ¿eso está ligado a ese decreto del Ministerio de Hacienda que publicó el 31 de diciembre del Aló, deslizamiento del salario mínimo? Presidente, ¿ahí nos escucha? aló, Sí, se desconectó. sí, señor, ahí lo tenemos. ¿Nos escucha? Perdón, ¿dónde? Sí, los oigo. ¿Dónde nos quedamos? Sí, sí, tranquilo. Le retomo la pregunta. ¿Esto va alineado con el decreto que sacó el Ministerio de Hacienda el 31 de diciembre sobre el deslizamiento del salario mínimo? ¿Va en este mismo sentido? ¿Y qué significa eso, el deslizamiento del salario mínimo? Sí, entonces, los aumentos del salario mínimo tienen tres componentes.
Hay dos que son técnicos, que son predecibles, que es la inflación y la productividad del trabajo. Sin embargo, el tercer componente es el componente discrecional del gobierno. En este caso, un componente de 16,5 puntos porcentuales, porque Vamos a corregir entonces la comunicación con el presidente de Asofondos y ya vamos retomando porque usted retomamos. había, digamos, reportado un tema que es fundamental, que es el deslizamiento del salario mínimo. Y él estaba explicando las ¿Qué es eso? consecuencias. ¿Y de cómo qué le es. afecta a la gente? Exactamente. Volvemos con él. Presidente, habíamos tenido, digamos, como un problema de conexión, pero lo escuchamos sobre lo que estaba explicando el deslizamiento del salario mínimo. sí, perdón, el deslizamiento entonces es el componente del aumento del salario mínimo que no corresponde ni a la inflación ni a la productividad del trabajo. Y ese componente, usualmente el gobierno hace décadas lo compensa. El gobierno lo pone, el gobierno básicamente dice, mire, como yo aumenté el salario mínimo por encima de la inflación y la productividad, entonces yo compenso al trabajador colombiano para poder seguirle pagando su mesada pensional. Lo que el gobierno pretende con este decreto que sacó el 31 de diciembre del año pasado, es básicamente decir que no va a compensar de igual forma y que le está transfiriendo ese costo a los ciudadanos, a los trabajadores, y por eso las pensiones pues, van a ser más caras para los trabajadores y va a haber menos pensionados y pensiones más bajas. ¿Qué consecuencias trae eso, presidente? Pues que va a ser, si el año pasado, si el 27 de diciembre del año pasado, una pensión mínima se lograba constituir con un ahorro de 350 millones de pesos, ahora se va a necesitar 550 millones de pesos para poder tener esa pensión mínima. Esos 200 millones de pesos implican más de una década de mayor trabajo y de mayor cotización por parte de los pensionados. Entonces, el gobierno sacó un decreto que aleja la posibilidad de pensión para los colombianos. ¿Y esto empezaría a regir desde cuándo? Nosotros entendemos que empieza a regir desde el momento en que se expide el decreto. O sea, desde este año ya estaría en firme. ¿Qué pasó el año pasado, presidente? ¿Ahí me escucha? Ya vamos a retomar entonces esa comunicación con el Sí. presidente porque lo que estaba contando está explicando completamente las consecuencias del salario mínimo, pero también ese término del decreto. deslizamiento, Sí, sí. el decreto registrado el 31 de diciembre. Presidente, déjeme hacerle una pregunta. El año pasado, ¿qué pasó específicamente? ¿Me escucha ahí, cierto? Sí, ahí sí. ¿Qué pasó el año pasado con este mismo tema del deslizamiento del salario mínimo? ¿Cómo funcionó? El año pasado el gobierno decretó un salario mínimo también más alto que la inflación y la productividad, pero se comprometió a compensar a los trabajadores. Con este decreto que sale el 31 de diciembre de este año, lo que está diciendo es yo no voy a seguir compensando de igual forma a los trabajadores, esto lo tienen que asumir los trabajadores. Entonces las pensiones van a ser más caras, van a ser más costosas y menos colombianos van a poder acceder a esas pensiones. Usted me dio la impresión cuando usted me decía que fue decretado el 31 de diciembre. ¿A usted los tomó por sorpresa ese decreto? El gobierno nacional había publicado un proyecto de decreto el noviembre 11 que habíamos comentado. El periodo de comentarios finalizó en noviembre 26. Nosotros hicimos varias ruedas de prensa solicitando al gobierno nacional con Fasecolda que nos atendiera, que nos dejara mostrarle los números, pero esas mesas de trabajo lamentablemente nunca se llevaron a cabo y nosotros estábamos esperando que a comienzos de este año se abrieran esos espacios para poder mostrarle al gobierno los efectos negativos sobre los trabajadores colombianos de ese proyecto de decreto que ahorita ya se volvió una reglamentación, un decreto. Es decir, que una persona, es que usted me acaba de decir que me hizo una cuenta, me dijo, el trabajador, por ejemplo, tenía que aportar, creo que 200 millones. 200 millones, ¿tiene que pasar una década más trabajando? Pues es que poder constituir una pensión de un salario mínimo costaba 350 millones el 27 de diciembre, el 28 de diciembre. Con el aumento del salario mínimo y este decreto va a costar 550 millones de pesos. En números aproximados, ¿no? Esto en números aproximados. Entonces, ¿qué pasa? Esos 200 millones de pesos son cotizaciones por más de una década. Entonces, estamos alejando a esas personas de poder lograr constituir esa pensión. Entonces tendría que trabajar 10 años más, cotizando 10 años más o aportar más plata. Tal cual. Aportar más plata es complicado porque uno aporta pues según el salario y el 85% de los colombianos pues aportamos por debajo de 1,5 salarios mínimos. Entonces aportar más plata es complicado,
nos queda solo el tiempo de aportar y pues lo que hace el gobierno es, sí, reducir la masa de trabajadores colombianos, el número de colombianos que vamos a poder acceder a una pensión mínima. Presidente, vamos a pasar a otro tema que también ha sido foco de polémica, de discusiones, que tiene que ver con el ahorro de los colombianos que es usado como inversión en el exterior. Primero, ¿cómo funciona esto? Y las críticas que ustedes han recibido, ¿cómo las responden? Sí, Pablo. El principio fundamental de todo portafolio, nos lo enseñaron nuestros papás desde chiquitos, es no ponga todos los huevos en la misma canasta. El gobierno nacional lo que quiere, o lo que ha dicho, digamos, públicamente el presidente, el ministro de Hacienda, es decirle a los fondos, ustedes no inviertan más en el extranjero, inviertan menos en el extranjero, con lo cual lo que pasa es que se reduce la posibilidad de diversificar el ahorro de los trabajadores colombianos, porque el gobierno obligaría a que se invierta en Colombia. Esto va en total contravía con lo que la ley dice, y es que hay que buscar la mayor rentabilidad de esos ahorros, eh, y hay que de esos ahorros pensionales. Pues es totalmente inconveniente. Realmente nosotros no sabemos qué busca el gobierno con esa propuesta. Esto empobrece a los hogares colombianos, reduce el ahorro nacional, y genera, una vez más, menores pensiones y menos pensiones en Colombia. Bueno, presidente, entonces también tenemos en este momento en el radar y una preocupación que se ha escuchado también en redes sociales, en la calle, es qué pasa si yo estoy cotizando para pensionarme, estoy haciendo ese aporte de seguridad social con el salario mínimo, ¿cómo quedó? ¿También me sube ese aporte? ¿Eso hace parte de los incrementos atados al salario mínimo? Claro, la cotización por ley en Colombia es el 16% del ingreso bruto. Entonces, la cotización tanto a salud como a pensiones, como a cajas de compensación familiar, como a riesgos laborales, me sube el salario mínimo para los empleados que cotizan sobre un salario mínimo. Entiendo perfectamente. Presidente, bueno, ya vamos a retomar nuevamente la comunicación. Hemos tenido ahí un par de fallas en la comunicación, pero ha estado muy interesante Muchos los temas muchos temas en y sobre torno. todo muchas noticias, la preocupación, digamos, sobre la decisión del gobierno, del tema de las inversiones, de los fondos privados con las pensiones de los colombianos en el exterior, pero él dice que es absolutamente normal. Me hubiera gustado contrapreguntarle, presidente, ahí volvemos a tenerlo. Regreso un segundo para ese tema. Es que usted me decía, es absolutamente normal y me puso el ejemplo, no poner los huevos en una misma canasta. Es un dicho muy común que nos han dicho los papás, pero ¿de dónde sale, digamos, la información de que el gobierno estaría pensando en, digamos, prohibir esa inversión en el exterior? Pues en octubre y noviembre del año pasado, Sí. la directora en ese momento de la universidad, la doctora Mónica Higuera, contó en un foro que el gobierno estaba planeando una cantidad de pronunciamientos del presidente y del ministro Ávila, pensando en esa posibilidad. Nosotros, por supuesto, hemos reaccionado y hemos enviado cartas al gobierno diciéndoles que eso es una pésima idea y que no le haría bien a nadie, sobre todo a los trabajadores colombianos. Claro, pero digamos que la tesis que dice el gobierno es que el dinero de los colombianos no puede estar en el exterior porque podría haber, digamos, un riesgo. ¿Qué responden ustedes? No, el riesgo es poner todos los huevos en la misma canasta. Precisamente los recursos están en el exterior, están en Colombia y están en diversas monedas, en diferentes tipos de activos, precisamente para minimizar ese riesgo, para gestionar ese riesgo al tiempo de que se busca una renta. Es todo lo contrario. Es la diversificación lo que permite mitigar el riesgo, y buscar mejor rentabilidad. ¿De cuánto fue esa rentabilidad en el 2025 que usted nos mencionaba que fue récord? Sí, mire, los fondos de pensiones colombianos quedamos siempre o de primeros o de segundos en el comparativo de la OCDE,
comparándonos con las economías más desarrolladas del mundo. El año pasado la rentabilidad, pues no tengo los números de cierre todavía, pero iba en 2 dígitos por encima del 10%. Pero para darle un número que es más útil, porque estas son ahorros de largo plazo, en los 30 años que nosotros llevamos administrando la confianza de los colombianos de sus cotizaciones pensionales, se les ha producido una rentabilidad promedio de más del 7% por encima de la inflación. Lo cual es una gran rentabilidad y nos localiza siempre en los primeros lugares de esos listados de la OCDE de rentabilidad, con una gestión además adecuada del riesgo y de la liquidez. Estamos en la recta final de esta conversación y como estamos hablando en directo, son las 10 de la mañana, 20 minutos, estoy recibiendo preguntas de los televidentes. Déjeme hacerle una, presidente. Pregunta a un televidente. Mis requisitos para pensionarme en un régimen privado se cumplen en el 2027 y pensaba en la sustitución pensional para mi esposa y en ese caso debo trabajar por lo menos 10 años más. Creo que ese decreto es inconstitucional. ¿Podría demandarse ese decreto? Se refiere al decreto justamente que aumentó casi 10 años, como usted me lo ponía hace unos segundos. ¿Se podría demandar? Definitivamente, Pablo, estamos estudiando todas las opciones que tenemos para defender el ahorro de los colombianos y la posibilidad de ilusionarnos con una pensión que tenga como sustento nuestros ahorros. El problema con las pensiones públicas, Pablo, es que el sistema pensional público está Producto Interno Bruto, y muchos colombianos queremos tener la certeza de que nuestro futuro pensional depende de nosotros mismos. Entonces, por supuesto, estamos analizando esas opciones. Presidente, el aumento del salario mínimo fue de 23 puntos, del 23%. Ustedes, ya eso es un hecho, ya fue decretado, pero ¿ustedes cuánto estaban apostándole? ¿Cuánto creyeron que de pronto era viable para el país? Pues Pablo, yo firmé una carta con otros 150 economistas diciéndole a la mesa de concertación que concertaran un salario mínimo, un aumento del salario mínimo en los marcos de lo que la economía permite, que era alrededor del 6-7%. Mm. Lamentablemente el gobierno nacional se fue incluso muy por encima de lo que los sindicatos pedían en esa mesa de concertación del 16%. La realidad es que cualquier número por encima del 6-7% es un número que para la mayoría de los colombianos, porque los aleja del empleo formal, los aleja de salir del desempleo y del rebusque. Yo sé que el salario mínimo para quien se lo gana, pues es una maravilla que haya subido tanto, pero en el contexto general de las cosas, el 80% de los colombianos, 75% de los colombianos no tienen ni siquiera la ilusión de llegar a ese salario mínimo y con los aumentos que se dieron, pues esa ilusión se alejó. Presidente, teniendo en cuenta todo este panorama, tanto el decreto, el aumento del salario mínimo, ¿cómo quedan los fondos privados? ¿Esto los asfixia? ¿La economía de los fondos privados pone en riesgo el sistema pensional en el país? Sí, Luisa, la realidad es que decisiones como la del decreto anunciado ayer, que fue firmado el 31 de diciembre, pone en jaque el sistema pensional colombiano, no solamente el sistema privado, sino el público, porque el sistema público ya era insostenible, el pasivo pensional suma, como decía antes, el 100% de lo que los colombianos producimos en un año, 100% del Producto Interno Bruto. Eh, y la alternativa viable, que es el ahorro privado, pues el gobierno lo pone en jaque directamente. Esto no es que fuera a pasar si el gobierno no hacía nada, no, esto es una consecuencia de estos decretos, eh, porque hace infinanciable cosas tan importantes como, por ejemplo, el seguro previsional, que es el seguro que nos cubre contra los riesgos de incapacidad y muerte. Sí. Y dicho eso, basándonos en la reforma pensional, ¿qué piensan ustedes? La reforma pensional está en manos de la Corte. Es muy importante que la Corte regrese de su vacancia judicial y analice finalmente qué va a pasar. Nosotros somos respetuosos de esa instancia y queremos esperar a que ellos decidan para nosotros terminar de acomodarnos. Hemos hecho inversiones cuantiosísimas para estar listos si la reforma resulta exequible. Si resulta exequible, es muy importante que la Corte module el fallo
darle al sistema un par de meses. El Banco de la República ha pedido 3 meses, los operadores de la pila 6 meses, para terminar de hacer los ajustes necesarios para la implementación. Ahora, si la reforma resulta inexequible, si la Corte la tumba, es muy importante también que module ese fallo para que tome decisiones sobre qué hacer, sobre cerca de 25, 27 billones de pesos que es necesario que se ahorren, que no se vayan a pasar a Colpensiones, porque en Colpensiones se los gastarían en un año, y es muy importante ahorrar esos recursos para garantizar las pensiones futuras de los colombianos. Pero con base en la pregunta que le acaba de hacer Luisa, en la que usted responde, es que voy a retomar sus palabras. El sistema pensional está en jaque, estamos preocupados, dice usted. ¿Ven ustedes, tienen una, digamos, gran esperanza en lo que haga la Corte? Nosotros creemos que el sistema pensional hay que remodelarlo, hay que reformarlo. El que tenemos de la ley 100, hay que reformarlo. Lo que pasa es que la reforma se hizo y obviamente no se hizo según nosotros pensamos que era lo mejor. Ahora, si la reforma pasa, también hay que volverlo a reformar, porque el pasivo pensional pasa del 100% al 160% del PIB. Entonces, el mensaje para los colombianos es: el sistema pensional, ni antes ni después de la reforma, queda bien. Nos toca volver a llevarlo al Congreso de la República y buscar que sea sostenible, que aumente la cobertura y que responda a unas características de equidad que yo creo que son muy deseables. Los recursos públicos hay que ponerlos donde realmente se necesitan más, que es en las personas de ingresos más bajos, y en este momento están las personas de ingresos más altos. Presidente, una pregunta final también. ¿Ustedes tienen el cálculo de cuánta plata hace falta con estas modificaciones en el sistema pensional para cubrir justamente también ese hueco del deslizamiento? ¿Cuánta plata haría falta? O sea, lo que ustedes llaman, y me corrigen, el pasivo pensional, no. Sí, entonces, con la reforma hace falta, antes de lo del deslizamiento y el aumento del salario mínimo, 160% del Producto Interno Bruto. Entonces, si el Producto Interno Bruto este año va a llegar a 2.000 billones, ¿cierto? Si el Producto Interno Bruto va a llegar a 2.000 billones, estamos hablando de más o menos 3.200 billones de pesos. Ese sería el pasivo pensional antes de estos efectos del salario mínimo del deslizamiento. Eso es con la reforma siendo declarada constitucional, exequible. Entonces, tenemos que solucionar eso, porque pagar eso en el futuro, en un contexto en el que los colombianos estamos teniendo cada vez menos hijos, pues va a ser muy complicado, porque al final esto va a salir de la plata de nuestros bolsillos a través de los impuestos. Entonces toca hacer el sistema pensional más sostenible. Pues presidente de Asofondos es Andrés Velasco. Gracias por estos minutos. ¿Cómo les fue con esa cifra de 3.200 billones de pesos? Es una cosa que uno no se puede imaginar. Sí. Exacto, es inimaginable en este momento. Demasiado grande. Pero mire, sabe que le agradecemos mucho su tiempo, el espacio, haber estado en Noticias Caracol en vivo y sobre todo su capacidad de tener la paciencia para explicarnos todos estos temas que finalmente los colombianos son los que necesitan esa información. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Feliz año para todos. Tengan la certeza de que desde los fondos privados estamos comprometidos con mejorar este sistema, y dando la pelea por los trabajadores colombianos, para protegerlos de los efectos negativos de estas medidas, de estos decretos que el gobierno nacional ha sacado en las últimas horas. Un feliz año a todos y nos vemos pronto. Y qué pena los problemas de conexión, pero no sé, el sol, me imagino.